Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual te voy a mostrar una simulación que, bueno, me han pedido bastante varios usuarios aquí en YouTube, y es acerca de cómo darle gravedad a los objetos, es decir, peso, como si estuviéramos en un objeto real. Por ejemplo, aquí tengo yo una composición que hice hace unos días para mostrarles más o menos de qué se trata el video de hoy. Y bueno, como podrán ver, la esfera cae y bueno, destruye, se podría decir, el texto que tenemos en esta misma composición. Y por ejemplo, aquí podemos renderizar para ver nosotros el resultado. Como podrán ver, se ve algo realmente fantástico, muy realista. Y bueno, esto es lo que vamos a lograr el día de hoy utilizando las etiquetas de simulación, que son en todas estas que aparecen en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar con este video esperando que sea de tu agrado, y bueno, también esperando que te guste, dando clic en el me gusta. Ustedes pueden participar en estos tutoriales, así nosotros sabemos si te agrada el video o no. Ok, entonces puedes dar en me gusta o no me gusta. Y bueno, obviamente les pedimos que vayan participando más, dejando comentarios de los videos que quieren ver, como por ejemplo este nos lo pidieron también a un usuario hace unos cuantos días. Y bueno, también vimos que tenía varias manitas para arriba, entonces decidimos crear el tutorial. Bueno, decidí crear el tutorial porque es importante también escucharlos a ustedes de lo que quieren ver en este canal. Ok, entonces vamos a iniciar. Para esto voy a eliminar todo. Bueno, vamos a crear una composición desde cero. Ok, y bueno, vamos a tratar de explicar lo mejor posible, para que ustedes entiendan bueno, de qué se trata todo esto, y que ustedes puedan crearlos también, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cerrarlo y vamos a iniciar ahora sí. Lo principal que hay que hacer es crear pues nuestra escena principal. En este caso sería un suelo y un cielo, ¿de acuerdo? Vamos a darle a estos dos la etiqueta en Cinema 4D etiquetas. Vamos a darle la opción o la etiqueta de composición, porque en esta etiqueta podemos nosotros ponerle diferentes aspectos aquí en la propiedad de la etiqueta. Por ejemplo, tenemos por acá si queremos que arroje sombras, etcétera, recibir sombras y varias opciones más. En este caso lo queremos como una composición de fondo para que se integren los dos, el cielo y el suelo. Entonces simplemente duplicamos la etiqueta arrastrando con control y arrastrando hacia abajo, soltamos y se duplica la etiqueta, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a crear una iluminación con una luz de área, y vamos a crear también bueno, vamos a darle mapa de sombra suave para que cree sombras. Ok, vamos a duplicarla con el matriz, vamos a hacer la hija de matriz a la luz. Y ahora esta luz la vamos a colocar por esta parte, un poquito alejada del suelo, más o menos en esta parte. No la queremos tampoco tan arriba. Y en la luz vamos a cambiarle el color por un color rojo, podríamos poner ¿de acuerdo? Y vamos a duplicar esta matriz y la vamos a duplicar presionando control más arrastrando hacia arriba y soltando, se duplica. Y esta nueva luz la vamos a poner de color azul, ¿de acuerdo? Bien, esto nos va a dar un efecto muy bueno, ustedes ahorita van a ver cómo. Y bueno, vamos a centrar en la escena para ver cómo va quedando nuestro proyecto. Y vamos a crear ahora sí un texto, que en este caso yo tengo el icono aquí, pero bueno, ustedes lo pueden encontrar desde acá en MoGraph, objeto texto. También se pueden encontrar estas opciones. Ok, bien, vamos a poner bueno, vamos a cambiar el fuente, la tipografía. En este caso voy a utilizar esta que se llama Pack Font, que bueno, es una de las que más me agrada. Y listo, ahora sí ya podemos iniciar con este video. Bueno, por cierto, también lo vamos a poner en el centro para que se vea bastante bien, y lo vamos a colocar en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, lo podemos entrar desde acá, desde las cuatro vistas. En fin, vamos a dejarlo así. Y ahora sí vamos a darle un previo para ver cómo se vería. Como podrán ver, queda un efecto muy, muy bueno. Incluso este matriz vamos a dejarlo un poquito más separado, más acá en la parte de arriba. Y el segundo matriz, que es el de color rojo, también lo colocamos un poquito más
hacia un lado, ¿de acuerdo? Entonces esto nos daría un efecto muy bueno. Ahí está. Ahora podemos agregar un material, nuevo material, y podemos agregar un color a este material para, bueno, para definir ahí los parámetros. Por ejemplo, un anaranjado, vamos a ponerlo, y los vamos a bueno, lo vamos a colocar en el suelo y el cielo, que simplemente aplicándolo nos daría este efecto, ¿ok? Incluso pues se podría un color un poco más oscuro. Y listo, como podrán ver queda una composición realmente muy buena. Y ahora para hacer los efectos de peso en los objetos, podemos simplemente hacerlo muy fácilmente. Por ejemplo, si queremos que el texto tenga esos efectos de gravedad o de peso, simplemente, por ejemplo, lo podemos colocar en la parte de arriba, dar clic derecho sobre el objeto texto y vamos a darle en etiquetas de simulación, que son estas, cuerpo rígido. Tenemos varias etiquetas aquí, ustedes pueden ver cuerpo blando, cuerpo colisionador, que se utilizan para diferentes cosas, incluso ceñir, eso es para crear ropa y todas estas opciones, pero en este caso pues vamos a ver la de cuerpo rígido, ¿ok? Y bueno, al momento de agregar esta etiqueta vemos que al momento de dar play aquí en la línea de tiempo vemos que los textos, el texto se baja automáticamente, tiene ya un efecto como que de peso, de gravedad, entonces sucede esto. Pero bueno, ahora vamos a colocar también una misma etiqueta para el suelo para que actúe con el objeto texto, que en este caso pues ya tiene una etiqueta de simulación. Vamos a darle ahora en cuerpo rígido también, pero automáticamente Cinema 4D nos detecta que es un suelo, entonces nos lo pone como desactivado, porque si lo pone como on, miren lo que pasa. Bueno, no lo ponemos, vamos a ponerlo así. Si lo ponemos en fantasma es como si no estuviera pues ahora sí que actuando. Entonces si lo ponemos apagado vamos a ver que ahora sí actúa con el texto, como podrán ver ustedes. Incluso en la versión R12 traía la opción de activado también, y el suelo también caía como con un efecto también de peso. Entonces en esta parte, bueno, aquí ya no lo trae, ahora que me estoy viendo, pero ya no lo contiene. Entonces en las versiones R12 sí las traía. Incluso para encontrar estas etiquetas es diferente. En la versión R12 trae alguna, no recuerdo bien ahorita cómo se llama, pero también es en Cinema 4 de etiquetas, me parece, y tienen que ir ustedes también a buscar etiquetas de simulación o cuerpos dinámicos, algo así se llama la etiqueta, ¿de acuerdo? En la versión R12. Bien, por ejemplo, aquí vemos que el texto cae y está como si estuviera pegado, no se mueve realista, se podría decir. Incluso se le puede dar un poquito más de anchura al texto para que ustedes vean un poquito más de lo que se trata esto. Y como podrán ver, el texto pues se queda fijo, automáticamente no se mueve, es como si estuviera totalmente rígido. Entonces, para darle un efecto de mayor realismo se podría seleccionar la etiqueta de simulación. Vamos aquí donde dice colisión, y donde dice elementos individuales vamos a poner todo. Entonces, al momento de activar esta opción vemos que cada letra tiene diferente caída, es decir, una interactúa con la otra, van en las dos pues actuando, chocan entre ellas y se mueven en diferentes direcciones. Entonces esto nos da un efecto muy bueno, incluso para una intro quedaría bastante bien. Incluso vamos a renderizar para ver cómo quedaría. Ahí está. Y como podrán ver es un efecto realmente muy bueno. Ahora vamos a darle el efecto que les mencionaba yo. Por ejemplo, también en las etiquetas de simulación ustedes encontrarán en dinámicos o dinámicas, pueden encontrar diferentes opciones. Incluso si lo quieren ejecutar inmediatamente o a la colisión, etcétera, etcétera. Tiene muchas opciones que pueden ustedes ir buscando aquí, pueden ir jugando. En colisión, por ejemplo, se van aquí donde dice rebote y le pueden subir aquí la opción. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 150% y vamos a ver lo que sucede. Las letras, como podrán ver, tienen más rebote. Entonces, todo esto ustedes aquí lo pueden ir manejando, lo pueden ir variando. De acuerdo, entonces vamos a dejarlo como estaba.
Y vamos a dar ahora el efecto que ya les había mencionado, que es el de que el texto se destruye. En este caso vamos a colocarlo aquí por el centro. Ahí está. Ahí está. En Cinema 4D R12 ustedes tienen que eliminar la etiqueta para poder mover el texto. En esta versión R13 ya se puede así directamente, ok, pero en versiones anteriores no nos dejaba hacer esto, entonces es algo de lo que también ha cambiado. Bien, vamos ahora a darle el efecto que les había mostrado en el inicio, que es de destrucción. Esto se logra mediante un plugin que, bueno, yo ya expliqué en otro video tutorial cómo utilizarlo, cómo descargarlo, cómo instalarlo, que se llama Trausi. Incluso se puede utilizar también el Xbreaker, pero bueno, en esta ocasión vamos a utilizar Trausi. Que ustedes lo pueden encontrar desde la página de Nitro 4D, totalmente gratis para que lo puedan instalar, bajar e instalar en su Cinema 4D, que está para las versiones 11.5, 12 y R13, ¿de acuerdo? Ok, vamos a darle número de piezas 50, o bueno, vamos a dejarlo de 30. Y al darle Break Now empieza un proceso de cortes en el texto, que esto hará que el texto se parta en diferentes piezas. Entonces vamos a esperar a que finalice. Y bueno, también los invitamos a nuestra página en Facebook para que bueno, ahí ustedes nos sigan. Y por cierto, estaremos publicando un video en vivo. Se podría decir que es solamente un video de opiniones, comentado en vivo el sábado, este sábado que viene, el sábado a las 9 o 8 de la noche, hora de México, aquí en mi canal principal, para que bueno, ustedes estén al pendiente si es que quieren estar en el streaming, en la transmisión, ¿de acuerdo? Ok, una vez ya finalizado Trausi, ahora sí lo podemos cerrar y vemos que al momento de dar play o reproducir la animación, vemos que como que explota el texto, pero esto es porque le agregó todas las etiquetas estas que vemos en esta parte, se las agrega ya automáticamente y con un tipo de configuración que hace que se exploten inmediatamente el texto. Entonces me preguntaban cómo hacer para que no explote así inmediatamente. Bueno, ustedes deben de irse aquí a la parte de colisión, deben de poner elementos, bueno, aquí donde dice es en dinámicos, y pueden poner al pico de la velocidad o a la colisión, que es el que yo recomiendo, a la colisión, para que interactúe, por ejemplo, con una esfera. Se podría poner, y la esfera la vamos a colocar en esta parte, vamos a dar clic derecho sobre la esfera, vamos a irnos ahora a etiquetas, de nuevo de simulación, y vamos a decirle que queremos un cuerpo rígido. Entonces esto, al momento de dar play, vemos que ya interactúa con el texto que tenemos. La esfera interactúa con el texto, dando un efecto muy bueno muy realista, ¿okay? Como si estuviera destruyendo al texto la esfera. Entonces esto es lo que me habían preguntado, espero que les haya sido de utilidad este video. Incluso ustedes pueden jugar con muchísimas más opciones que nos ofrecen estas etiquetas de simulación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bueno, simplemente se puede incluso nada más darle, para que se vea un poquito mejor la escena, se puede darle un color aquí a la esfera con una reflexión tipo Fresnel y listo, la colocamos en la esfera, y al momento de dar play vemos que nos quedaría un efecto muy bueno. Ok, entonces hasta aquí voy a dejar este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Por favor, darle un like si te gustó. Si no te gustó, pues puedes también darle no me gustó, etcétera. Y bueno, pues esto sería prácticamente todo, amigos. Esperando que sigan ustedes participando. Mándenos mensajes de lo que quieren ver aquí en este canal. Y bueno, están invitados al streaming este próximo sábado a las 8 o 9 de la noche. Este sábado ya que viene, ¿ok? Bueno, me despido. Muchísimas gracias a todos por ver este video y nos vemos en el siguiente.